Episodio 3. Series. El nuevo cine y corte. La nueva tendencia de la producción audiovisual para las grandes masas, es decir, los grandes contenidos de consumo para todo el mundo, ha cambiado mucho, Diego, ¿no? Totalmente. Hablamos antes mucho, en los episodios anteriores hablamos de la relevancia de las películas para la conciencia, digamos, de las personas y por qué Hollywood y los Oscars y la Academia y todo esto de repente pues, no metió cosas como Babylon y todo eso porque sabía la influencia que tiene el cine dentro del pensar de las personas, ¿no? Pero ahora resulta que la televisión vuelve a estar en boga, muy por encima del cine, convertido en este modelo de las llamadas OTTs, Over the Top, Netflix. Exacto. Plataformas de streaming en general, ¿no? Sí. Paramount Pictures, Amazon Prime, HBO Max, Ya son cientos. ¿Cuántas pagas? Disney Plus. ¿Cuánto dinero gastas pagando plataformas, Diego? No, yo por dicha somos 3 hermanos y entonces lo que hacemos es dividirnos y compartirnoslas. Pero Es buena idea. lamentablemente ya Netflix se puso detrás de eso y entonces creo que ya es más complicado el acceso. Hay que pagar como un sobreprecio y ya te dejan compartirlo. Exacto. Pero yo creo que justo lo conversaba con un amigo, Michael, el domingo, porque veníamos hablando de eso, de priorizar qué plataformas pagar dependiendo del contenido. Sí. Y Michael me decía, es que yo lo que necesito es un servicio donde pueda pagar solo una vez y que estén todos. Y yo le decía, sí, como lo era el cable antes. Sí, exacto, era tal cual. La cablera. Como que la gente ahora quiere nada más regresar a lo que era antes, pero que siga siendo bajo demanda propia, de que qué es lo que quiero ver, yo lo escojo, no a la libre. Es una cablera, a ver, reúnen todas estas plataformas, todos estos servicios, los reúnen todos en uno y por un precio te dicen, aquí por este precio te doy Netflix, Amazon Prime, Paramount Pictures, HBO y tu internet, obviamente porque necesitas es lo que un buen servicio de internet. Entonces, y es curioso porque, o sea, este fenómeno como de las plataformas, del streaming, ya tal vez en un rato le entramos más a lo que es como las series en sí, pero el fenómeno de streaming, yo creo que, digamos, hace 20 años, claramente que Netflix creo que nace a principios del 2000 y inicia era como una empresa de DVDs. De físicos. O sea, mandaban exacto. discos por correo, literalmente mandaban discos por correo. Exactamente. Y creo que era bastante absurdo, o yo creo que en cualquier cablera jamás hubiera pensado que su industria iba a cambiar tanto en tan poco tiempo. O sea, estamos hablando que menos de 10 años para el 2010, ya creo que ya Netflix era una de las plataformas más importantes. Sí, ellos lo sabían. De hecho, hay una anécdota muy buena en la que hablan con Blockbuster y le dicen, oigan, asociémonos para hacer algo interesante porque tenemos este servicio que se habla. Blockbuster se ríe y dice, no, eso no va a funcionar. No. Corte, 10 años después. Tal cual, todas las Blockbusters de la Tierra, excepto una en Alaska, terminan desaparecidas. Creo que hay otra en Estados Unidos Queda todavía. Como el icónico, así, donde empezaron, creo que es nada más. Sí, hay uno que todavía existe todavía y ya más bien es una atracción para los visitantes, pero bueno, cambió todo. Exactamente, para la gente de nostalgia, digamos. Sí. Y resulta que ahora, pues, Netflix es todo y después, bueno, todas las demás OTTs que siguen detrás. Exactamente, de ahí, ¿no? Y el fenómeno es no sé, hay una teoría humana que dice que la historia de la humanidad es como un péndulo, como que va y viene y muchas cosas se repiten. Y yo siento que ya ¿va a regresar el VHS? ¿Estás diciendo esto, Diego? No, pero digo yo que es curioso que pasamos como de, ok, todo en una sola paga, a, ok, yo pago mis servicios y escojo qué ver, y ahora hay una cierta parte de la población que dice, no, es que hay demasiados servicios, yo quiero como volver a una sola paga. Pues ya está ahí, tu servicio de cable, te digo ahí de todas en una. Ajá, o la piratería. Bueno, que ese caso, sí, ya eso ya son bueno, los es que extremos. sí, o sea, ya hay o sea, no sé cómo funcionarán en Estados Unidos, pero digamos en Latinoamérica sí sé que hay plataformas de paga, los famosos IPTVs, creo que se llaman. Sí. Que se han puesto muy de moda y que lo que te ofrecen es este servicio, como que es un costo que obviamente no se equipara al costo del streaming, pero te ofrecen todos los servicios que incluyen. No lo hagan porque destruyen los sueños y el trabajo de muchísimos millones de personas en la industria. Pero pues sí, entiendo que en Latinoamérica no es fácil también tener esas cantidades de dinero para poder gastar en, no sé, 100, 150 dólares, 160 dólares en tener 5 plataformas. Pero evidentemente la piratería, sí, hay que buscar que no sea el camino porque eso más bien destruye a los creadores de contenido. Yo creo que, y es una pregunta que te voy a dejar para el final después de la conversación, para que te dé chance de pensarlo. Pero si tuvieras que priorizar las plataformas de streaming actuales... HBO, ya.
Nada más. Sí, claro. No, no sé, pero vaya, o sea, es sin duda yo que de las que más consumo. Sí. Porque me gusta mucho el documental. Y ahí he encontrado como una buena fuente. Como que curan bien sus documentales. No como en Netflix, que de repente sale así como en la categoría de documentales, está Alerta Aeropuerto. Sí, no. O Y sea, cosas de National Geographic de cómo los extraterrestres construyeron las pirámides, cosas. Entonces, creo que por eso sería. y volviendo al tema de Netflix y eso que mencionas, porque curiosamente yo creo que Netflix se convierte ahora en el monstruo del streaming, pero en los últimos 3 años, empezando con la pandemia, empieza más bien un declive en sus ingresos, en la cantidad de usuarios, y creo que obviamente en parte por la competencia, ¿verdad? Surge HBO Max como uno de sus grandes contrincantes. Paramount tal vez en Latinoamérica no tiene tanta fuerza, pero tengo entendido que en Estados Unidos es relevante. Lo mismo hace Disney Plus, lo mismo hace hasta el Apple TV, que te empiezan a generarse todas estas plataformas, y Netflix deja de ser como el gran... Sí, bueno, sigue siendo el número uno. Creo que ya está ganando más suscriptores por año Disney Plus. ¿En serio? Sí, sí ha cambiado mucho. Pero también esos son datos que van cambiando muy brevemente en el tiempo, ¿no? Porque al rato sale una serie gigante de Netflix y vuelven todos. Exacto. Y al rato igual la quitan y se van otros a otro lado. O sea, como eso Stranger varía Things, mucho. que está seguro. Creo que vuelve este año a mediados del... Casi siempre sale como en junio, julio, que es para el verano estadounidense. Y yo creo que muy probablemente va a volver a disparar las suscripciones de Netflix. Es muy frágil ese ecosistema de usuarios, es muy frágil, porque así literalmente por meses van unos, llegan otros, corren a donde está la serie. Por ejemplo, imagínate cuánto debe haber ganado HBO por tener The Last of Us ahí, ¿no? Sí. O sea, es una locura. De hecho, justo acaba de terminar. Que justo acaba de terminar, exactamente. Yo no la he terminado de ver, tengo que terminar de verla, pero bueno, sí, es muy frágil el ecosistema todavía. Es muy frágil. Aún. Y algo que quería aportar, que fue un dato que encontré que me pareció súper interesante, que creo que es una... ¿Cómo decirlo? Se puede ver como algo positivo, pero también como algo negativo. Desde que se lanza Netflix y ya empieza como su plataforma de streaming y demás, ha generado más de 1,500 series originales. Esto para el 2021, porque el dato es de un artículo de The Guardian que escribió Steve Rose en el 2022, que para el 2021 Netflix había quedado más de 1,500 series originales y más de 150 películas originales. Eso quiere decir que son 3 películas por semana, más o menos, lo que venían haciendo durante el 2021. Sí, pues sí, es que la necesidad de tener películas en una plataforma que solamente es utilizada para eso. O sea, no es como la televisión. Disney Plus ya lo mezcló un poco. Pero por ejemplo, la televisión tradicional, la gente ve noticias, la gente ve deportes, ¿no? Hay muy consumo mucho más variado. No solamente la consume la televisión tradicional para ver una película, ¿no? En cambio, en esas plataformas de OTT como Netflix, como todas ellas, la oferta es todo nada más, no van a haber noticias ahí. Y deportes ahora te digo, Disney Plus tiene ahí Fox Sports y tiene... Bueno, sí, o sea, ya es que es demasiado acelerado, creo yo, como ha cambiado todo la industria, porque ya incluso las transmisiones en vivo ya se lanzaron al streaming. O sea, lo vimos en los Oscars. Los Oscars se transmitieron en vivo por HBO Max. Sí, por HBO, sí. Y ya, digamos, las plataformas de deportes... La NFL tiene su plataforma de deportes en línea, la NBA tiene su plataforma de deportes en línea, la Fórmula 1 tiene su plataforma de deportes en línea, el fútbol ya tiene ciertas ligas, como se divide más por regiones y países, tiene sus plataformas en línea. No, y conviven, porque por ejemplo, yo pago en Disney Plus, veo también la transmisión internacional de la Fórmula 1. Imagínate. Pero aparte pago la plataforma de F1 TV para poder ver el data, radios de los equipos, todo muchachos. Eso. No, digo, es un gusto que tengo y que digamos que lo hago porque me interesa mucho poder ver esos datos. Pero ya comparten, vaya. Sí, o sea, ya estás en dos plataformas, ya hay Fórmula 1, por ejemplo. ¿Y vos preferirías que todo esté bajo un todo, como lo decía nuestro amigo Michael? ¿O te gusta la idea de escoger todavía? No, sí me gusta la idea de escoger. A ver, por precio es que me gustaría que estuviera todo junto. Por una cuestión de precio, porque pagamos demasiado. Por comodidad, por plataformas, pero por consumo. De hecho, no sé, a ver, no sé si a ti te pase, Diego, pero hay veces en las que yo paso más tiempo buscando un contenido en esas plataformas que viéndolo. Totalmente, sí. Así es, media hora de estar browseando, buscando qué voy a ver ahora. Eso es algo que es ¿cómo se llama? Como un síntoma súper recurrente yo creo que en la mayoría de las personas, lo que le llaman a la creatividad un insight. O sea, es algo que le pasa a todo el mundo y es el browsing, es estar buscando qué ver y buscas y nunca te decidís. Y cuando ya los coges, ya se hizo un poco tarde, ya te dio sueño y ya no lo viste. No, y sobre todo, a ver, por ejemplo, yo regularmente cuando consumo todo este tipo de, o sea, películas, series, lo que sea, ya sé qué voy a ver. O sea, ya busqué en internet, ya estuve leyendo, alguien me lo recomendó, ¿no? O sea, no es como que llegue a buscar ahí a la plataforma, pero
si nos aventamos a hacer contenidos como este o queremos hablar de este tema, pues tienes que hacerlo forzosamente porque no te vas a poder hablar nada más de lo que te gusta, ¿no? Si no va a ser una cámara de ecos en las que vas a decir, muchos canales son así, muchos podcasts son así, de que pues todo está increíble o todo es terrible, porque no ven más que lo que les gusta o lo que no les gusta. Exacto, sí, completamente. Y yo creo que también, bueno, vos que estabas compartiendo eso que te sucede de browsear y browsear y browsear, a mí lo que más me sucede es ¿por qué estoy pagando por esta plataforma? Sí, tiene mucho que no veo algo bueno aquí. Exactamente, o sea, a mí me pasa muchísimo, y no por decirlo, pero empieza con N y termina con Flix. Me pasa que hay demasiado contenido ahí, y va el dato que yo decía, que a veces siento que le apuestan demasiado a la cantidad versus a la calidad. O sea, cada cuánto hay una serie que uno diga, sí, esto está increíble. O sea, yo si por mí fuera en este momento Netflix, yo creo que lo que más me interesa es Stranger Things, porque obviamente soy fan y me gusta mucho, y voy a esperar hasta que salga la serie para volver a entrarme dentro de Netflix, y probablemente voy a hacer de esos datos de los suscriptores que se disparen. Pero ya no es como antes, de que había un interés constante de estar metido dentro de la plataforma y consumiendo, a diferencia de HBO Max, que digamos HBO Max este año, por ejemplo, ya me enganchó con The Last of Us. Con la telenovela Succession. Con la telenovela Succession, que empieza muy pronto. Y con una de mis series favoritas que está por terminar, que es Barry, que empieza en abril, si no me equivoco, su última temporada. Y entonces, y además desde el año pasado ya veníamos con La Casa del Dragón y ya veníamos con otras series. Entonces, como que ahí viene otro tema, pero es también la situación de el binge watching versus el semana a semana. Que a diferencia de lo que tiene Netflix y lo que tiene HBO Max, es que, digamos, por lo menos mi suscripción de HBO Max está atada a lo que vaya a durar la serie. Y ellos las extienden domingo a domingo, semana a semana, cosas así. Entonces te obliga a estar amarrado al contenido, y creo que te recompensa con calidad, diría yo, espero. Sí, también porque es mucho más fácil, digamos. Bueno, a ver, cuando arranca la plataforma de HBO ya existía digamos, ese método de pago, digamos, extra, ya existía. Todos pagamos, o muchos pagamos, la cablera y extra pagabas por HBO. Claro. No estoy hablando de streaming, estoy hablando de cable. Sí, es histórico, ¿no? Es el método con el que subsistió HBO desde que nació. Y creo que HBO, no me acuerdo qué significaba, pero era como eso, como que la idea es de que tenés acceso al contenido de calidad desde tu casa. O sea, ellos ya lo habían pensado de cierta manera de la cablera, obviamente transmitido por televisión, y no había como una manipulación como tal, pero HBO siempre tuvo como esa idea de tener un sello como de calidad. O sea, si era algo HBO, y lo podemos ver con una de las series más exitosas de la historia, como fue Los Sopranos. Sí, o sea, que son series que la gente recuerda y es como, sí, HBO, Sopranos. Sí, tiene lógica. O sea, el mismo modelo económico te obliga a hacerlo. Porque si todos los demás no van a cobrar extra y tú vas a cobrar extra, tienes que dar algo extra. Es así de simple. Por eso te lleva a hacer una especie de curaduría de tus contenidos, donde todos son buenos, porque tienes que hacerlos muy bien, porque si no la gente va a dejar de pagarlos, ¿no? Exacto. Entonces eso es como el modelo del que ha partido de HBO, y me parece que por eso ellos han logrado tener como ese sello de excelencia, digamos, que también no es una generalidad. También no, porque hay también tienen series exacto, también tienen series. Sobre todo ahora, que la gente consume tan rápido. Todo lo que decías, por ejemplo, a ver, tardan 1 año y medio, 2 años en hacer Stranger Things, la última temporada, 4ª temporada, ¿no? Mínimo por una serie de ese tamaño, exacto. Exactamente. 1 año y medio, 2 años mínimo, más postproducción, mercadotecnia, planeación, todo eso, ¿no? Y conozco gente que la ve en un fin de semana, ¿no? Entonces terminan borrachos de Netflix, ¿no? Sentados y ¡pum! Vénganos tú, rey, ¿no? Vénganos todo para acá. Y 8 episodios seguidos. Toda la temporada. Ajá. Ese ritmo de consumo es bestial, porque obliga a las productoras y a las plataformas y a todo a tener que estar haciendo contenido para aventar para arriba. Y lo que sucede con esto es que tienes que empezar a bajar la barra de calidad y aceptar más productos, porque si no, ¿con qué llenas? Y los de al lado, los de la plataforma de al lado, van a mandar otra cosa de inmediatamente, ¿no? En este modelo, por ejemplo, HBO, como dices muy bien tú, lo diluye cada 7 días, ¿no? Y eso provoca que la gente esté pegada a la plataforma durante más tiempo, como sucedía con la televisión tradicional. Y una que yo creo que me pasa mucho con las series que son semana a semana, y me pasa con series de HBO, es que, por ejemplo, hace poco me enteré que en HBO va a volver Perry Mason, que es una serie de HBO como de un detective y demás. Okay. Vuelve su 2ª temporada, y la primera temporada había salido, creo que fue como en el 2020. Entonces yo digo, cuando yo vi eso, yo como, suave, yo pensé que habían cancelado esta serie y ahora resulta que va a haber una 2ª temporada, necesito
refrescarme porque se me había olvidado por completo. Entonces como que también siento que el hacerlo semana a semana hace que los que manejan la distribución del contenido en HBO dicen, ok, vamos a tener de tales meses a tales meses, nuestro top va a ser Succession y nuestro segundo que va a ir detrás va a ser Barry. Y la siguiente, o sea, bueno, no sé si lo sabían, pero así más o menos lo manejan. O sea, ellos siempre tienen como lo que le llaman un top tier, que es como su serie principal, su headliner, después viene una segunda, después viene una tercera, y ahí van como tirándolas como las apuestas que ellos tienen al mercadeo y demás de que son las que les van a jalar más personas en ese Sí, es contenido. el orden de relevancias, no es más que eso. El orden de relevancia que van a tener y los que vienen probando a ver si van a tener audiencias o no. Audiencia, exactamente. Que en algún momento, curiosamente, Barry fue como generó cómo se dio a conocer. Porque cuando Bill Hader hace la serie de Barry, logra conseguir que Barry salgan sus episodios después de Game of Thrones. Entonces, como que él siempre dijo como, mae, fue como un gran gancho que me regaló HBO de que una serie tan grande como lo era Juego de Tronos, después de que terminara Juego de Tronos, podía enganchar a cierta población que dijera, como saben, que voy a dejar mi HBO ahí puesto, a ver qué sigue, y salía Barry, y entonces enganchaba a la gente. Entonces, este tipo de series que HBO apuesta, pequeñas y demás, puede que algunas tengan éxito, pero también pasa que algunas se diluyen y se pierden entre las masas, y entonces pasa esto de que 2 años después vuelve a salir una segunda temporada de una serie que pensaste que se había cancelado, porque se pateó y se pateó y se pateó, y es como, ok, ya me perdí. Y también tiene mucho que ver con el consumo, porque me parece que no es una generalidad. O sea, lo que tú estás hablando es de que tú no te enteraste que estaba. Pero te apuesto que hay superfans que están atentísimos y dicen, no, claro, ya sabía que venía y sabía quién estaba trabajando y que el director no sé qué y que están casteando a no sé quién, ¿sabes? Sí, por estar tal vez más clavados. Ajá. Sí, porque son, como te digo, es lo que te digo que pasa cuando estás nada más viendo una plataforma. Que me parece que creas burbujas y cajas de eco en la que crees que todo es eso. Ajá. Y hay gente que dice, no, hombre, si yo voy por la temporada 5 del Chavo en Blim, ¿no? Voy por los entonces, ¿qué? Siguen poniendo el Chavo. Pero bueno, es lo que me parece interesante, te digo. Y yo por eso la realidad es que como que intento como ver muchas plataformas para no quedarme en eso. Porque si no me pasaría eso, digo, de estar nada más en HBO o nada más en Netflix. O nada más. Ahora que está el Criterion Channel o que está Movie, también hasta la pasas haciendo eso y luego cuando platicas de qué platicamos, ¿no? Exactamente. O sea, a la gente con qué puedes recomendar o qué le puedes comentar interesante. Y yo creo que también para el, ¿cómo decirlo? El fenómeno famosísimo del FOMO también está muy presente en la gente. Básico, ¿no? Y es algo que si la gente empieza a hablar de tal serie y no estás metido en esa serie o no la estás viendo, empiezas a sentir ese FOMO y es como, no, entonces tengo que verme obligado a pagarlo para poder ver y ver de qué están hablando. El FOMO, para antes que nos sigan acribillando, estoy seguro que va a pasar. FOMO son siglas en inglés. Ajá. Y es Fear of Missing Out. Exacto. ¿No? O sea, el miedo de quedarte fuera de algo. Exactamente. No es nada más, es simplemente ansiedad social. Ansiedad y querer participar de un grupo social. Entonces, si todo el mundo está hablando de The Last of Us, yo tengo que verla porque si no, no voy a poder hablar con ellos en el trabajo, ¿no? Eso va por ahí. Y eso acabas de tocar un punto importantísimo de las series hoy en día, ¿no? Que su mercadotecnia te obliga a eso. Pues sí, porque es que son inmediateces. O sea, yo siento que tras de que obviamente vimos empapados de las redes sociales, pasa un episodio, por ejemplo, de The Last of Us un domingo y el lunes y el martes estás viendo, o hasta el mismo domingo en la noche estás viendo ya qué memes, qué tweets, qué screenshots, qué videos, qué highlights, qué discusiones, qué conspiraciones de lo que pasó en el episodio. Y la gente está comentando, y si es mainstream todavía más. O sea, uno recuerda lo catastrófico que fue la última temporada de Game of Thrones, pero a pesar de lo catastrófica que fue, la gente la estaba hablando. Entonces uno dice, bueno, tal vez fue mala calidad del contenido, pero fue mainstream, la gente lo estaba conversando, estaba en el tope de las bocas de muchísima gente, estaba en todas las redes sociales. Entonces es curioso que este FOMO, este miedo a estar desactualizado y demás, también te obligue a consumir el contenido. Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue la última serie que viste por FOMO? O sea, que dijiste, uy, me estoy quedando fuera. Más que no sé si fue literalmente como ansiedad social de por verla, pero me recomendó mi esposa muy, muy tarde Game of Thrones, justamente. Claro. O sea, me la recomendó cuando empezó la última temporada. La octava. Ajá, cuando empezó la última. Entonces, literal, no sé en cuánto tiempo. Yo creo que en un mes vi todo. O sea, en un mes vi todo. Y me gustó bastante. Eso sí es quedar borracho de contenido. No, fue una locura. Y fue porque me pareció muy interesante. Sobre todo los valores de producción me parecían increíbles. Que, a ver, a veces se nos olvida mucho como qué tan rápido pasó el tiempo, ¿no? Sí. Pero es una serie de 10 años. Empezó 2011, ¿no? 2010. Sí, 2010 o 2011. O sea, creo que sí. Es una película que se veía... Bueno, pero una película, una serie que se veía
bien hace 12 años. Se veía bien, ¿no? Es un proceso muy interesante a nivel de valores de producción. Sí. Muy filmada, poco postproducción. Sí, tiene mucha postproducción, pero me refiero a que en sus inicios no todo fue pantalla azul y pantalla verde Sí, claro. y gráficas generadas por computadora. ¿No? Sí hubo mucho de filmar en las locaciones. Las locaciones son increíbles. Sí. Entonces, No, era la estrella y la gran apuesta de HBO, entonces todo su presupuesto estaba ahí 100%. y te digo, y en una serie que dura 10 años, la transformación de las audiencias, el crecimiento de muchas audiencias y el conocimiento propio de tu serie, pues te da herramientas que muy pocos llegan a tener, porque Sí. hay series que se cancelan en 6 meses, Claro. ¿no? Y otras que, pues, el producto pasa de moda, por así decirlo. Aquí, pues, los dragones y los castillos y las telenovelas o los melodramas que nos ponían Sí. en esa historia, pues no iban a pasar de moda. Así que el melodrama sigue funcionando Sí, desde sí. hace un siglo, ¿no? Y eso también es otro de las enfermedades de las plataformas de streaming, que por ejemplo me pasó muy recientemente, que cuando cancelan una serie que querías que tuviera por lo menos un final o que querías ver qué pasaba. Me pasó con los creadores de la serie de Dark, que es una serie alemana creada por medio de Netflix. Dark sí fue una serie que terminó, de hecho la recomiendo mucho. Es una serie de 3 temporadas, una historia como de sci-fi muy interesante por si les interesa. Los creadores, después del éxito de Dark, igual amarrados a Netflix, hacen una serie que se llamaba 1914 o 1900 algo. Era como una fecha. Y Netflix la estrenó, si no me equivoco, fue este año o a final del año pasado. Y obviamente tuvo solo como el pegue de la gente que era fan de Dark. Pero en su generalidad, como mainstream y demás, no pegó. Y ya cancelaron. O sea, no va a haber segunda temporada. O sea, a pesar de que la primera temporada termina con su clásico cliffhanger, Sí, no vamos a tener un final. Y ya los directores salieron a decir que ya están trabajando más bien en otro proyecto. Están trabajando en otra cosa completamente. Entonces también esta situación del streaming, de que tenés que estar al tanto y que el contenido se tiene que consumir tan rápido y la gente está tan atenta y comentándolo tanto, puede hacer que una serie que se lance en cuestión de un mes, ya los ejecutivos son como, no funcionó, lo siento mucho, el que sigue. Entonces es como, esta inmediatez también provoca ansiedad social, porque yo creo que a mí, de hecho, esa noticia me ahuevó, porque te sentías como lástima por un proyecto, por una idea, tenía mucho presupuesto, había mucho casting, era una serie que de hecho esta serie, la que se canceló, estaba en español, estaba en inglés, hablaban alemán, hablaban en sueco, o sea, todos los personajes dentro de la misma serie, o sea, era una idea muy loca, muy masiva, y pues no jaló y se canceló. Y hay otras series que tal vez para uno consideraría que no son tan de calidad, por no decirlo, como, no sé, Emily in Paris o cosas así. Que eso es Y eso muy, sí sigue. y es muy subjetivo, es muy subjetivo, Pero ¿no? sí, es muy subjetivo. Regularmente le decimos calidad o buen gusto a lo que te gusta a ti. No, sí. ¿No? La televisión, y más este tipo de televisión, al igual que el cine, como le dijimos en el primer episodio, siempre va a ser subjetivo. O sea, Totalmente. como, por ejemplo, La Casa de Papel, que fue increíble y a muchísima gente le encantó y una gran serie. A mí, pues, me pareció, la primera temporada me pareció súper cool y ya después no quise seguir viendo porque me sentí que se volvió más y más y más y más y más. Pero no tengo nada en contra de la gente que la terminó o que la sigue viendo o que sigue siendo fan y que la consumen como el gran asunto. Como también conozco gente que ahorita que fue el fenómeno de The Last of Us, conozco gente que no le gustó The Last of Us. Bueno, Sí, claro. una persona que no está aquí presente, Dani, él dice que no le gustó. O sea, no lo atrapó, él no fue algo que lo enganchó. Entonces también pasa eso. O sea, algo, no necesariamente porque sea mainstream, tiene que ser bueno para vos. Sí, no, y esa es la base de todo. O sea, Sí. te digo, siempre juzgarte con el buen gusto, pues es tu gusto, nada más. Contar lo que es de calidad o no, fuera de cosas técnicas, pues es totalmente subjetivo, ¿no? Técnicamente sí puede ser, porque técnicamente sí puede decir, esta está bien filmada, esta está mal filmada, el audio de esta está bien, el audio de esta está mal. Eso sí puede decirse como más valores de producción o menos valores de producción, o mayor calidad de producción o menor. Ajá. Pero en gustos, pues es una cosa totalmente subjetiva, ¿no? Y mira, justo por eso, me gustaría que viéramos este dato. Por ejemplo, esto está actualizado hasta más o menos finales de 2021, porque Ok. son datos oficiales nada más. Ok. De las plataformas que Ajá. dan data, ¿no? Las 10 series de televisión más vistas hasta ese año, que hay que entender que esto puede caducar muy rápido porque ha crecido mucho. Sí, y por ¿No? la misma inmediatez que En hablamos. 2 años. O sea, esto está como hasta hace más o menos 2 años de actualizado, ¿no? Las más vistas en ningún orden particular: Stranger Things, de Netflix; The Witcher, de Netflix; Bridgerton, de Netflix; The Crown, de Netflix; Wow. The Mandalorian, de Disney Plus;
Game of Thrones de HBO Max, Narcos de Netflix, Orange is the New Black de Netflix, The Handmaid's Tale de Hulu y 13 Reasons Why de Netflix. Wow. Esas eran hasta hace 2 años, un poquito más de 2 años, eran las series más vistas en la historia de la televisión por streaming o por plataforma, ¿no? Sí. Luego, este otro dato, por ejemplo, la más vista de la historia, hasta ese momento igual, era Bridgerton, ¿ok? Era ¿La serie más Bridgerton, vista? era hasta ese momento, la que Wow. tiene más views. Y aquí hay que hacer entender algo. Bueno, aquí dice que Netflix dijo que tuvo 82 millones de cuentas viéndola en sus primeros 28 días de transmisión. Wow. O sea, en el primer mes que se transmitió Bridgerton, 82 millones de cuentas la reprodujeron. Wow. Es una brutalidad, ¿no? Sí. Eso es muchísimo. Pero hay que entender también que en el streaming, no todo, igual que en todas las redes sociales y demás, un view no quiere decir que vieron toda una serie, o toda una película, o todo un video, o todo un TikTok, o Sí, bla, no, bla. es un clic. Es un clic. Exactamente, es un clic. Entonces ese dato es un poco, pues, medio engañoso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un dato mucho más certero de Nielsen, que Nielsen es una compañía que se encarga a medir audiencias en el mundo, de radio, televisión, publicidad, de todo, ¿no? Y Nielsen, lo noté que dijo, en junio de 2022 dijo, es que ve el dato, es brutal. 5,100 millones de minutos de visionado de las 4 temporadas de Stranger Things. 5,100 millones de minutos. Ajá. O sea, 83 millones de horas. Fue lo que se reprodujo las primeras 4 temporadas de Stranger Things. O sea, ¿en el año pasado o desde que empezó Stranger Things? Hasta junio de 2022. Wow. Hasta junio de 2022, ¿no? Sí, es la gema de Netflix. Cuando mides por minutos, tiene mucho más lógica, Ujú. porque ya no nada más es un clic. O sea, muchísima gente pudo llegar, darle un clic y quitarlo salirse. a los 2 minutos porque no le gustó, no le Exacto. atrapó, a los 10 minutos o al primer capítulo, lo que sea. Cuando lo mides por duración del view, ahí tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces son 83 millones de horas. Wow. En ese mismo momento sacaron, para que te des otra idea, el dato de la de Obi-Wan, Ajá, Ok. la de Disney Plus. que solamente tiene una temporada, pero Obi-Wan tuvo nada más 1,000 millones de minutos contra 5,100 millones de minutos de Stranger Things. Claro, una serie de 4 temporadas versus una, pero igual es Sí, un sí. dato que ese sí yo creo que refleja muy bien eso que vos decís. O sea, la gente de verdad sentada consumiendo el contenido. Y Stranger Things es definitivamente el diamante que tienen ahorita o el as bajo la manga que tiene Netflix. Pero es curioso porque volviendo como tal vez como al tema como del cine y también de la televisión, porque eso es algo que incluso se ha medio diluido en la conversación de que tanto las cosas que hace Netflix o también HBO Max y demás se vuelven ya hasta cierto punto de la calidad de cine o de la magnitud del cine o más relevantes que el cine. O sea, estamos hablando de que hace... ¿Cuándo fue Roma? Roma fue hace 4 años. 4 años. Sí, Te voy a decir 18 creo. exactamente. O el 18 o el 19. Pero cuando... Bueno, no fue... 2018 salió. 18, correcto. Sí. Roma salió en 2018, sí, casi este año va a cumplir 5 años. Wow, qué rápido. Volando, ¿no? Volando. Yo la tengo muy fresca porque acabo de comprar el soundtrack. Ah, muy bien. Sí, sí. Muy cool. Muy fan. Pero, o sea, que me acuerdo, o sea, es la más reciente que recuerdo, pero yo sé que antes hubo otras. Yo me creo que había una que era como africana, creo que se llamaba Children of the Nation o algo así. Mm. Pero como que este momento en que Netflix empieza como a decir, ok, ya no quiero hacer solo series, quiero empezar a adentrarme en el cine, quiero empezar a meter plata en el cine y empieza a meter presupuesto en el cine, empieza a atraer las masas del cine, diciéndoles, hey, vea, con la plata que tenemos nosotros, podemos competirle de tú a los grandes estudios y empiezan a entrarle. Entonces también como que se empieza un poco como a diluir esto de que de las plataformas versus el cine versus la televisión y es un tema súper interesante de si como dicen, la misma... La misma que. Ay, ¿cómo decirlo? Como que lo que salvó Ajá. a la industria termina también siendo lo que lo puede matar. O sea, como que, ¿cómo decirlo? La cura también puede terminar siendo su mismo veneno. En el sentido de que la gente ya empieza más bien a decir como, no, es que ya no quiero ir al cine si de por sí van a estar en streaming. Que Que van a llegar a la televisión, a la pantalla en casa. Y estamos hablando que ya es muy poco tiempo. O sea, las películas salen en el cine y estamos hablando que en 3 meses ya están en streaming.
Y uno es como, ok, me pasó con las películas de los Oscars. Hubo muchas de las películas de los Oscars que no tuve que ir al cine a verlas porque ya estaban en plataformas, en diferentes plataformas. Ya se podían alquilar, ya se podían ver por medio de streaming y no sé qué. Entonces también es el tema del streaming va muy, aunque uno no lo quiera o aunque la gente los quiera separar, va de la mano con el cine. O sea, las series y el cine ya están a tal punto que yo creo que van de la mano. Los líderes de producción y hasta los mismos directores. Hay algunos que ya hasta están trabajando en proyectos de televisión o están trabajando en proyectos de cine. Entonces es cool, es interesante, yo creo, ver hacia dónde va este movimiento. ¿Cuánto va a durar? Parece que la línea es más difusa que nunca. O sea, ahorita la línea entre televisión y cine tiene que ver nada más con... Pues tiene que ver más con que sean episódicos, porque a ver, también las películas tienen secuelas y precuelas y demás, pero no tan marcados como el episódico de una serie, ¿no? Pero los valores de producción ahí están. Como tú dices, los actores ahí están, los directores ahí están, las casas productoras ahí están. Las mismas salas de cine tienen sus plataformas. Hay Cinépolis Click, por ejemplo, ¿no? O sea, las mismas. ¿En serio? Claro, por supuesto. Wow. Sí. O sea, ha llegado a ser tan grande ese mercado que han tenido que entrar en eso. De hecho, eso sería para otro capítulo, pero Cinépolis Click creo que está a punto de cerrar, o ya cerró, o quitó una gran parte de su cineteca, digamos, de su biblioteca de contenido. La verdad lo desconozco, no paso tanto tiempo en México, entonces no sé qué haya pasado, pero vi mucha polémica de eso. Pero bueno, evidentemente, te digo, todo va junto con pegado y la línea es muy difusa ahora. O sea, esa misma incertidumbre genera como un poquito como de no solo de ansiedad, pero también de emoción por ver lo que viene. Porque, por ejemplo, tal vez mucha gente sienta como tristeza, decir, no, que es que el cine va a morir y no sé qué. Y digo, no, tal vez lo que está pasando nada más por un proceso de evolución. Para los que somos fans, por ejemplo, de las películas de Quentin Tarantino, el año pasado fue súper emocionante escuchar la noticia de que Quentin va a hacer su primera serie. Está empezando a escribir su primera serie, que si no me equivoco se la va a patrocinar Amazon Prime. Y es donde uno dice, ok, qué cool, o sea, crecimos por muchos años siendo fans de las películas de Quentin Tarantino. Ahora vamos a ver qué puede hacer él con más presupuesto, con más tiempo en pantalla, claramente. Con más tiempo ya, que hagan más cortas, 3 horas, Once Upon a Time in Hollywood. Y cuando leí la novela, dije, esto daba para una película de 6 horas. Sí, exactamente. O sea, una maravilla de editor quien le dijo a Tarantino, córtale. Entonces es muy, muy chido, es muy emocionante pensar en las cosas en las que pueden seguir avanzando. Por ejemplo, digamos, David Fincher, un director que a mí me fascina, lo hemos mencionado creo que en uno de los episodios pasados, la relevancia de Social Network y demás. Tuvo una serie que lamentablemente se canceló, pero fue súper, súper buena, que era Mindhunter, que fue cuando Netflix lo atrajo y le dijo, ok, hagamos esto. Y después él también le entró a Love, Death, Robots, que era una serie animada donde él creo que trabajó en ciertas historias y demás. Como que también eso nos permite como ilusionarnos un poco en que tal vez estos artistas que nos gustan muchísimo, como no solo tienen que ser directores, también pueden haber directores de fotografía, pueden haber actores y actrices que tal vez ya en la gran pantalla no tienen tanto éxito, pero de repente tienen un rol muy relevante en una serie y ¡pum!, se dispara su carrera. Entonces es difusa la línea y creo que en vez de tenerle miedo a que el cine, bueno, a que el streaming se coma el cine, yo creo que más bien es en pensar positivo y emocionarnos por lo que viene, porque creo que va a estar muy chido. Sí, a ver, digo, la relevancia es inmediata. Datos duros tal cual. Según Collider, ya hablando ahora de series nuevas, ¿no? De las series más recientes. The Last of Us, hasta este mes, tenía 21.3 millones de views. De viewers. Bueno, de personas viéndolo, ¿no? De audiencia. The White Lotus, que está muy buena, por cierto. De HBO Max. La temporada 2 terminó en diciembre del 2022. Estaba en 15.5 millones de audiencia. House of the Dragon, que yo ya no la vi. Esta especie de precuela de Juego de Tronos, sí. de Game of Thrones. Acabó en octubre de 2022 y tuvo 29 millones. Euphoria, que tampoco la vi, me recomendó Dani. Creo que a Dani le ha gustado, así te había gustado, ¿no? La hemos visto, muy buena. Euphoria terminó en febrero de 2022 con 19.5 millones. Estamos hablando del momento en que se transmite el último capítulo. Episodio. Ya de ahí se va sumando, ¿no? Sí, se acumulan las vistas y... Se acumula ya la equipa al real, ya no puedes como tener un control tan exacto. Por eso no me gusta como dar tantos datos como... ¿Cómo decirlo? Como de box office, que es muy claro, que te dicen, la taquilla números de este fin de semana ya, aquí es difícil porque o son cuentas, o son minutos, o bla, bla, bla. Y esto va en contraste también con el dinero que cuesta hacer las series. Porque también, a ver, lo mismo que decíamos, una serie que se consume en un fin de semana pudo haberse producido en 2 años. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer eso?
¿Cuánto cuesta producir series y cuánto pueden ganar? Bueno, imagínate estos números, Diego. Ahí te van otros números. Las series más caras. Me siento Las como series el en meme plataforma. del mae que solo le tiran números. Todos los números. Yo también siento así. Estoy leyendo medios. Me siento Ok. así. The Lord of the Rings, de Amazon. Ajá, la de Prime. La de Amazon Prime. $450 millones la primera temporada De costo. de costo. $450 millones. The Crown, de Netflix, de las más vistas de la historia. Más de $130 millones por temporada. Pero fíjate el brinco de 450 a 130, ¿no? Menos de una tercera parte. Wow. Bueno. Game of Thrones, de HBO Max, $100 millones por temporada. Wow. En sus últimas temporadas. Evidentemente fue incrementando el costo, porque aparte en 10 años la economía cambió mucho también, Exacto. ¿no? Entonces, Y fue creciendo en relevancia. exactamente, entonces hay que tener muy eso en cuenta, ¿no? Sense8, ¿llegaste a ver Sense8? No, o sea, no la he visto, pero sí sé cuál es, la recuerdo. Yo llegué a ver algún capítulo y demás, no me llamó la atención, pero me parece que estaba bien. $108 millones en total. Wow. Esta, por ejemplo, la cancelaron. Sí, Esta serie pero creo que fue habían después, prometido. creo que después hubo como un movimiento como para que regresaran e hicieran un cierre, ¿no? Exacto, como que hicieron algo para decir, no, regrésenla, y ya no sé qué sucedió, ¿no? Pero bueno, está $108 millones en total, que era bastante ambiciosa a nivel de producción. En varios países. Marco Polo, no, todavía no estaba ahí. Wow. Marco Polo, es que seguramente el dato es enorme también, pero no tengo el dato. O sea, Sí, no sí. encontré una publicación que dijera tanto exactamente. Ajá. Netflix es más receloso. Marco Polo, de Netflix, $90 millones en su primera temporada. Y solo duró una temporada. Una temporada nada y más. curioso porque recuerdo que el fenómeno de Marco Polo de Netflix, cuando salió, los ejecutivos la vendían como la competencia de Netflix contra Game of Thrones de HBO. O sea, querían que fuera como la insignia de Netflix versus Game of Thrones en ese momento de HBO. Sí, sí. Y tome, Sí, fracasó. no había manera, ¿no? Pero y aún así, 90 millones por temporada que no resultaron. Sí, todas estas series de época y demás tienen muchísimos gastos de producción, Sí. ¿no? Vestuarios, viajes, muchos géneros por computadora, Sí. ¿no? Muchos chroma keys y todo esto. Y también pasa digamos, también pasa con otras series que terminan dando el salto al cine, como lo pasó con Peaky Blinders, que no sé si has alcanzado a verla. Sí, claro. Es Sí, muy sí. cool, muy chiva, también de una serie de época. Muy interesante la historia, la recomiendo. Y la serie arranca y en este momento terminó su última temporada como serie, pero la historia va a terminar con una película que ya creo que se produjo y está pronto a salir. Entonces arrancaron haciendo serie y como la gran noticia fue que ok, no vamos a hacer una temporada final, sino que vamos a hacer una película donde se cierre todos los arcos de la historia. Entonces también es interesante como ese fenómeno de la forma en la contar las historias te abre muchísimo el abanico de opciones a la hora de cómo quieres contar una historia, de cómo quieres reflejarla. Sí. Entonces es un fenómeno interesante. No, y qué bueno que tocaste esta parte de arcos o de estructura. A ver, ¿Sí? lo que yo creo muy personalmente, es mi opinión nada más, es porque es un tema muy, muy complejo y muy extenso, es que la diferencia básica de la narrativa de una serie y de una película no son más que dos cosas: la estructura y el tono. Ajá. En una película, tu estructura regularmente, si vas a una estructura clásica, son 3 actos en los que tienes pues, cierto tiempo para desarrollar las historias de tus personajes principales, de los personajes secundarios, del soporte, del contexto, de todo esto. Pero es una curva como bastante conocida por todos, hecha en 3 actos, ¿no? El guión aristotélico que le llaman. Exacto. Como los libros también. Exactamente. Es muy parecida y es algo clásico que funciona, al fin y al cabo. Si cumples con eso, no quiere decir que todos sean buenos, pero si cumples con eso, muy probablemente podrás enganchar con tu audiencia mejor, ¿no? Podrás haber explicado una mejor historia o haberla contado, no una mejor historia, sino haber contado mejor una historia buena o mala. Sí, exacto. La historia puede ser mala, pero por lo menos que esté bien contada. La pudiste haber contado bien, ¿no? Entonces eso. Y la 2, que me parece probablemente todavía más importante, es el tono. ¿Qué sucede en una película? El tono de la película marca prácticamente un género, ¿no? Te dicen, no, es una película cómica, o es una película dramática, o es una película de suspenso, o todo esto. Porque es el tono en el que los personajes escupen el diálogo a la cámara. Es cómo se mueve la cámara, es cómo lo actúan, es cómo se lo dicen. Más allá de cómo sucede, de qué suceden las cosas, es el cómo. Y va No es amarrado, el qué, sino el cómo. y va amarrado al género, si no me equivoco también, ¿no? Sí, puede o no, porque justamente hay géneros, por ejemplo, hay películas de terror que terminan en un tono de comedia negra, De comedia, sí, ¿no? ajá. Entonces, por eso digo que es tan importante para mí el tono, porque el género puede ser un poquito separado y el tono puede llegar a cambiar y hacer algo increíble, ¿no? Hacer algo muy moderno, o algo muy moderno, pero muy innovador. Muy
con lo que pasó con Everything Everywhere All at Once. Justo te iba a decir eso. Exacto. Esa me parece que en el tono es donde más cambia esa película. Exacto. Porque, a ver, a mi parecer, Matrix exploró ese tema también. Sí. Y para los que mucho antes ya habían visto Ghost in the Shell, no la película, sino el anime. El anime o hasta el manga de Ghost in the Shell, son muchísimo más profundos que Matrix. O sea, Ghost in the Shell me parece inmensamente más profundo que Matrix. Claro. Y Matrix me parece más profundo que Everything, ¿no? Entonces, bueno, son tonos nada más. Exacto. Bueno. Entonces, en estas dos cosas, me parecen estructura y tono, me parece que es donde tenemos que trazar una línea en la que no se vaya a confundir y no vayamos a provocar hacer productos enredados y sin mucho sentido. Al intentar, por ejemplo, en una estructura de película, no puedes replicarla tal por cual en una serie, porque va a ser una serie muy aburrida probablemente. Sí. Muy lenta, sin ritmo, ¿no? Y al revés, si tú quieres hacer la idea de una serie con la estructura de una serie y lo metes a una película de 2 horas o 3 horas, vas a hacer algo desastroso en el que vas a meter demasiados personajes, no vas a terminar de narrar la historia de cada uno, no vas a poder profundizar o construirlos. Exacto. Definirlos, no vas a poder hacer nada de eso por la premura del tiempo, porque metiste toda la estructura de una serie en una película. 2 horas y media, una cosa así. En una película. Y ese me parece que es el punto peligroso que hay que saber encontrar o saber definir a la hora de estar creando estas historias, ¿no? Y que si lo logran manejar, se vuelve algo muy interesante. Porque ya se ha logrado, aparte. Se vuelve cool, sí. Ya se ha logrado, pero también hay accidentes rarísimos. Por ejemplo, el tono, un ejemplo claro, el tono en las series sí puede cambiar. La misma The Last of Us o cualquier serie, hay capítulos que son melodrama, capítulos que son suspenso, capítulos que son comedia. O acción, sí. ¿No? En una serie puedes mover el tono durante, como pretexto para construir un mejor personaje y para contar mejor la historia de un personaje, ¿no? Para hacerlo más empático con la audiencia o alejarlo de la audiencia, puedes cambiar el tono. Sí. Pero en una película, si haces eso, tienes que ser muy, muy habilidoso. O sea, tienes que creerte, tienes que ser Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, justamente. Exacto, cambiar para hacer un western. Géneros. Exactamente, hacer un western y hacer una comedia y hacer una, ¿no? Artes marciales, melodrama, exactamente. Hacer melodrama, sí, hacer al final suspenso y violencia. Exactamente, una película de horror, ¿no? Sí. Esta secuencia magnífica en la que van a buscar al dueño del rancho. Ah, sí, donde están todas las chicas. Exactamente, eso es una magnífica película, es una escena de terror, ¿no? Sí. Llevada dentro de una película que también tiene una comedia magnífica, por ejemplo, cuando dice Don't cry in front of Mexicans. Ajá. O cuando hacen todo el collage de su historia en Europa, exacto. En Italia, creo que se fue atrás. A Italia, que se van a filmar a Italia. Ajá. Pero bueno, el asunto es que me parece que no digo que sea imposible, se puede lograr, pero hay que ser cuidadosos para no dar pasos hacia atrás narrativamente y que todo sea mucha forma y poco fondo, porque en forma estamos muy bien. Hay ya magníficos animadores, magníficos postproductores, ¿no? O sea, gente que hace materiales increíbles, pero que el fondo, que son los guionistas, los escritores, ¿no? No confundan. No se confunda para que pueda haber buenas historias en ambas cosas. Para que haya una muy buena serie que no se sienta eterna, ni una película que se sienta eterna, ni una serie que se siente que va corriendo, o una película que se siente que va más apresurada que exactamente. Si quieres ir al baño, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que ese fenómeno también se puede ver como series que desgastaron su ritmo. Como para mí, por ejemplo, un gran ejemplo de eso fue The Walking Dead. Que fue una serie que se extendió de más y gastó su ritmo y su tono se volvió súper aburrido y súper predecible. Como también hay otras series que lo que hacen es lo que yo te decía, que a veces puede ser interesante cuando un guionista o un director se propone hacer algo distinto, que puede fracasar más fácilmente, pero puede tener su éxito. Me acuerdo cuando salió Bandersnatch, que era esta serie de Netflix en la que vos podías interactuar como dando clic a las acciones que hacía el personaje. Como que te decía, el personaje va para la izquierda o para la derecha, entonces vos escogías para la izquierda. Sí, muy de las juegos de aventura de videojuegos. Exactamente. Que era una aventura interactiva, básicamente. Exactamente. Era básicamente como un menú de DVD. Exacto, sí. Era como escoger opciones de esas y entonces te daban una gama de diferentes finales y diferentes cosas. Hay literatura así, ¿eh? Es increíble. Ah, sí, yo creo que me habían contado, no sé si has visto vos, que era como que si escogiste esto pasa a tal página porque por ahí continúa la historia. No sé. Exactamente, y digamos, tu habilidad ahora es que, no sé, que puedes leer la mente, entonces ve a la página tanto, tal número para ver qué está pensando ahorita ese personaje. Wow. Y cosas así, es bien hecho, se logra muy bien. Exacto, sí, ahí está, bien hecho, se logra muy bien. Y como son retos para intentar cambiar la estructura y la forma en la que se cuentan las historias,
también pueden terminar en cosas como un poco chafas o cosas que tal vez no tienen tanto éxito. Recientemente, en este 2023, principios del año, Netflix lanzó una serie que se llamaba Caleidoscopio, que era como una serie que el primer episodio y el episodio final son tal cual. O sea, episodio 1 y episodio final son, pero los episodios del medio, Netflix te los tiraba de manera aleatoria. Entonces, dando a entender que no importa el orden en el que vieras el cuerpo de la serie, ibas a poder entender para llegar al final y que todo tuviera sentido. Eso me parece muy cool. O sea, me parece un reto interesante. Algo innovador, narrativamente. Narrativamente, exacto, innovador. Exigente. Exactamente. Exigente a nivel de narrativa. Y se llamaba Caleidoscopio porque cada episodio era, al igual que un caleidoscopio, un color. Entonces la serie empieza con verde, luego sigue rojo, luego es amarillo. Pero si vos lo abrís, a vos te va a salir verde, pero después va a seguir azul, y después va a seguir morado. Y todos creo que terminan en blanco o en negro. Creo que es el último episodio. Y ese tipo de retos, ese tipo de propuestas que hacen las plataformas de streaming me parece muy cool a veces. O sea, está bien hacer el clásico semana a semana o hacer el binge watching, pero cuando te proponen algo así de vez en cuando distinto, suena bien, suena cool, suenan retos que para los guionistas yo me imagino que no debe ser. Te sacan de tu zona de confort y es, ok, es crear una serie que se puede contar sin importar el orden de los episodios. Claro, y aparte trae algo muy fresco a la pantalla, literalmente, ¿no? Porque ya tenemos muy entendido estas películas o series formulaicas, ¿no? Donde unas comedias románticas, que no todas son malas, hay unas muy buenas. Bueno, Woody Allen hace muchas muy buenas comedias románticas, pero vaya, hay muchas que ya tienen algo muy bien establecido, ¿no? El camino del héroe muy bien trazado, entonces ya son muy predecibles, son aburridas. Este tipo de ejercicios de narrativa pueden fracasar y traer algo terrible, aburridísimo y mal hecho, o pueden exacto, o pueden traer una cosa maravillosa que digas, esto es lo que estábamos esperando todos, ¿no? Exacto, sí. Y ese tipo de retos y alternativas que tiene el streaming me parece que son lo que yo creo que va en la mano de que yo digo que no se va a acabar el cine, sino que vienen como nuevas formas de contar historias. O sea, está abriendo una gama de posibilidades de decir, no sé si en el futuro, imagínate lo que podría ser como que la historia que yo tengo en mi plataforma vaya a ser distinta a la historia de cómo la terminaste vos y cosas así. Eso me parecen retos, me parecen formas de ver las historias muchísimo más innovadoras que me parecen impensables hace 20 años. Sí, sí. Sí, definitivamente no solamente son necesarias, sino se agradece muchísimo, ¿no? Son cosas de agradecerse mucho. Estoy viendo el tiempo, Diego. Ya vamos como con la recta final, pero te quería preguntar algo. No sé si la tienes ya en mente. A ver. Pero yo te iba a preguntar, ¿tu serie favorita? Híjole. La tienes ya en mente si no empiezo yo para dejarte pensar. Porque yo sé que es una pregunta que yo mismo pude resolverme porque antes del programa haciendo el guión pensé un poco en ello y sé que no es fácil. Ya la tengo. ¿Cuál es? How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, ok. Un sitcom. Pero es sitcom. O sea, ¿de qué año es? Ya es bastante. Sí, How I Met Your Mother empieza a principios del 2000 y terminó 2011, 2012, si no me equivoco. Fueron 9 temporadas. Es muchísimo. Sí, y yo he visto muy poquitos capítulos de eso. Mira, si dicen 9 temporadas, 208 episodios. Y se lanzó en septiembre 19 de 2005. 2005 y terminó 2012, creo, ¿no? O 11. Me acuerdo que terminó y cuando estaba pronto por salir Modern Family. ¿Y por qué es mi serie favorita? Obviamente no es así como 2014. Una serie... 2014. Duró del 5 al 14. Ah, sí, claro. Fueron 9 años, qué tonto. Pero no sé por qué. O sea, es como mi respuesta inmediata a serie favorita porque es de esas series que puedo ver, la he visto varias veces incluso. Es muy fácil de digerir, es comedia, es drama, es amor, es una novela. Es la secuela de Friends, ¿no? Es Friends para otra generación. Pero para mi generación, exactamente. O sea, no estoy diciendo que Friends sea malo, a mí también me gustó Friends, pero yo me identificaba más con How I Met Your Mother por las cosas que sucedían. Siento que eran un poco más familiarizables con lo que yo viví. Pues sí, porque eso es 20 años después, Diego. Exactamente. ¿No? O sea, ahí no hay duda de por qué hiciste más clic con una que con otra. Exacto. Y de hecho yo podría decir que la segunda podría ser Modern Family. Por eso mismo, porque se siente más moderno, se siente más a mi actualidad. Eso yéndome por el lado de series tipo así como digeribles, fáciles. Pero si me fuera así como una serie de las blockbusters, así de las grandes, de grandes presupuestos, qué difícil. Porque... Bueno, How I Met Your Mother, yo también es un poco de los géneros que me gustan a mí. Yo, Friends,
tampoco he visto tanto. De Friends sí he visto varios capítulos, pero no la seguí. A empezar, ni pasaban. Yo no tenía cable en esa época y no, entonces la vi muy después. Pero bueno, How I Met Your Mother lo conozco por los memes más que por la serie. He visto un par de capítulos y ya, pero sí me queda muy claro que son réplicas una de otra con otro tiempo y todo eso. Y eso no quiere decir que estén mal. Es una fórmula, sí. Ajá, y no quiere decir que estén mal. Están muy bien, evidentemente, ¿verdad? Están muy bien porque son ultra famosas. Claro. No son medio famosas, son ultra famosas. Si la serie duró 9 años es por algo. Por algo, exactamente. Pero tienen un estilo como muy, muy, muy marcado. Y la que dices de Modern Family, la vi un poco más. Eso me llamó mucho la atención porque evidentemente sí trazaba narrativamente lo que era una familia moderna, ¿no? O sea, hablaban de temas que no estaban hablando en la televisión en ese momento, y de migración, y de etcétera. O sea, era como decir un poco, esta es una familia también. Ajá. Y para el conservadurismo norteamericano, me parece que era un mensaje más profundo del que podría parecer. Exacto, y es curioso porque cuando uno ve el efecto de Modern Family, o sea, cuando ves Modern Family hoy, es como, sí, claro, está hablando, o sea, es más normal las cosas y los temas que están tocando, pero cuando uno se ve y ve el año en que sale Modern Family, me dice, wow, estaban un poco adelantados a su época, creo yo, o sea, como que anticiparon un poco los cambios en la sociedad. Sí, estaban hablando de cosas. Entonces, hay unos episodios, bueno, en la segunda temporada, por ahí hay episodios también de hijos de diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no solamente étnica o el matrimonio racial. gay y demás. Exactamente, exacto. Sí, estaba adelantada, creo yo también coincido en eso. No la vi toda, vi pocos capítulos, pero buena, creo que está adelantada, sí. La recomiendo y si les gusta como ese estilo como de lo que le llaman mockumentary, les va a encantar. O sea, los que han visto The Office entienden lo que es esto como de las entrevistas en medio de la narrativa y que parece que los están filmando como si fuera tipo documental. Modern Family es eso, es The Office, pero basado en una familia y en situaciones de familia. Entonces es muy, muy, muy cool. Pero una comedia. Yo creo que ya me decidí. Mi serie favorita, pero tipo blockbuster, yo diría que fue Game of Thrones. A pesar del final, a pesar de que tal vez no terminó como todos queríamos, yo creo que fácilmente podría volver a ver Game of Thrones y me encantaría, me engancharía porque tiene un gran arco, tiene grandes personajes, tiene grandes secuencias, tiene valor de producción por el cielo, es una historia atractiva porque va, como decías vos, tiene muchísimos tonos, va desde la novela, va desde la acción, tiene a veces comedia, tiene a veces drama, entonces... Y personajes súper memorables, ¿no? Personajes muy memorables, frases memorables, situaciones memorables, o sea, ahorita que está muy de moda Pedro Pascal, el que ha visto Juego de Tronos, se acuerda de la escena donde sale Pedro Pascal y o sea, no se puede borrar de la cabeza una escena donde sale Pedro Pascal. Hasta el día de hoy yo todavía me acuerdo de la escena donde sale Pedro Pascal y pasa algo, pero no quiero spoilearlo. Entonces, yo diría que Juego de Tronos. ¿Cuál es la tuya? Fíjate, la mía también me costó un poquito de trabajo, pero creo que está muy definido en todos los valores que aprecié de ella y es Chernobyl. Chernobyl, la que salió de HBO. Uh-huh. Esa serie... 2018 también, creo, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que es 2018. No lo recuerdo bien, pero creo que fue antes de la pandemia. Sí, justo antes de pandemia. Bueno, Craig Mazin o Craig Mazin, no sé cómo se pronuncie, pero bueno. Que ahorita es el creador. Que exactamente. Es creador de The Last of Us. Ahorita Craig Mazin es justamente uno de los creadores de The Last of Us. De hecho, tuve la oportunidad, es una oportunidad de platicar con el otro creador de The Last of Us de los videojuegos. Con Neil Druckmann. Le voy a poner la foto. Ahí está, ahí estoy con Neil Druckmann. Ahí estoy con Neil Druckmann. Gorditos y bonitos. Bueno, yo gordito, ¿no? Pero un tipazo. Y posterior a la creación de Chernobyl, justamente Craig Mazin se une a Neil Druckmann como creador de The Last of Us, ¿no? Pero bueno, regresando a Chernobyl, evidentemente ya con el nombre sabes que es basado en el accidente nuclear que sucede justamente en Chernobyl. Justamente el territorio que ahorita está peleado entre Ucrania y Rusia justamente es como una zona conflictiva, una de las zonas de esas. Pero bueno, esa serie me provocó, me juntó, para mí Chernobyl juntó lo mejor de un documental con lo mejor de una ficción, con una fotografía 100% cinematográfica, ¿no? Una fotografía de ficción o una cámara que se sentía como un documental ficcionado. Sí. Y las actuaciones me parecieron maravillosas de actores que yo no había seguido mucho sus carreras, entonces fue una gran sorpresa encontrarme con nuevas caras, ¿no? Sí, no había muchos actores famosos, creo, en Chernobyl. Sí, no estaba Jared Harris, Jared que Harris. es Legasov, que es uno de los principales, ¿no?
magnífico. Yo lo conocí nada más por Mad Men. Ajá. Y en Mad Men lo hace magníficamente bien, pero creo que en Chernobyl llega a su cúspide de lo que lo he visto, ¿no? Una historia escrita de tal manera que tampoco alarga los capítulos. Y a Es una pesar historia- de que ya sabes cómo termina la historia. Exactamente. O sea, eso me parece brillante. O sea, ya todos sabemos la historia de Chernobyl, pero lo logró hacer interesante. Sí, te vuelven a contar la historia de Chernobyl. Yo había muchísimas cosas que no sabía de Chernobyl. Hay videos increíbles que ahorita vamos a poner unas imágenes acá encima, donde se ven las comparaciones de las escenas con las fotografías reales. Ah, sí. Y es una maravilla lo que hicieron a niveles de diseño de producción, en cómo calcan prácticamente... pero Como un documental, en la como decís, modernidad. tal cual. Sí, como un documental. Y lo más maravilloso que me pareció de esto es que en pocos capítulos logran hacer un arco que para mí es perfecto, que te lleva a conocer a los personajes hasta donde los tienes que conocer para ser empático con ellos, Sí, y sí. luego darles un final, luego darles una solución a sus problemas, una solución a su problemática y a su vida y a todo, sin tener que ser breve ni largo. O sea, para mí esa serie me parece que tiene todo lo que necesitaba y nada más. Sí. Se habla mucho... Formato de miniserie. Tal cual. Se habla mucho de que en editar no se trata, la perfección en la edición no se trata como de ver qué más le pones para que se entienda una idea o se cuente una historia. Se trata de ver hasta dónde puedes quitar, hasta dónde puedes reducir algo para que se entienda perfecto y para que sea lo mejor de su expresión. Sí. Me parece que Chernobyl es una serie que logra exactamente eso. Logra quitar todo lo innecesario y dejarlo en el número perfecto de capítulos, de la duración perfecta, con una historia increíble que aparte pues es una historia real, digamos, Es que además, ficcionada. o sea, que sea real es lo más chocante. Sí, sí. Pensar que sí pasó, porque hay momentos de la serie que parecen ficción. Sí, que tú dirías, no hay Es- manera de que esto haya sucedido en la Y vida sí real. pasó así. O sea, cuando yo me acuerdo, spoiler alert, pero cuando salen los obreros que están trabajando desnudos porque hace demasiado calor, uno dice, nah, eso no fue así. Y después sí es, no, o sea, sí, eso sí pasó. O sea, son de esas cosas que uno dice, ¿en qué momento? Claro, estamos hablando de 1985 El 86. en el 86. Y cuando uno lo ve reflejado es increíble que fuera verdad la forma en que cuentan la historia. Concuerdo con vos, creo que Chernobyl definitivamente es una serie que atrapó muchísimo a la gente de sorpresa. Yo creo que eso fue el factor también súper interesante. O sea, nadie esperaba que una serie como Chernobyl, porque habían salido los trailers, me acuerdo, en el momento era de las apuestas de HBO y todo el mundo era como, bueno, estábamos más interesados en Game of Thrones porque Game of Thrones en ese momento estaba en lo más y mejor. Y era como, bueno, Chernobyl, vamos a ver. Y como que semana a semana, otra vez en el factor de semana a semana, fue como ganando relevancia y ganando relevancia y ganando relevancia. Y para cuando llega el final de temporada, todo el mundo es como, ¿vieron el final de temporada de Chernobyl? O sea, como que ganó como un grupo, un empuje de audiencia súper interesante. Sí, fue. Y le dio mucho millaje a Craig. Se nota ahora en The Last of Us. Por supuesto. Se nota Ve todo dónde lo que lo pasó. puso. Se nota como la confianza que le tienen ahora para trabajar estos proyectos gigantes. Y de nuevo me da mucho gusto que HBO logra hacer estos proyectos inmensos, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al final porque ya se nos acabó el tiempo. Diego, muchas gracias. No, gracias a todos. Gracias a vos, Roa. Y esperamos a todos que les haya gustado el episodio. Recuerden, porfa, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, ya en Spotify y en YouTube. Ahí nos pueden estar siguiendo, tanto en YouTube como en Spotify pueden encontrar los episodios completos, y en TikTok y en Instagram lo que estamos haciendo es subir ciertos extractos de situaciones y de temas, y siempre nos sirve que de boca en boca nos compartan, nos den share, se lo compartan a sus amigos, a personas que les pueda gustar el episodio. Eso siempre nos va a ayudar un montón. Sí, nos sigue muchísimo más gente en TikTok, porque evidentemente se consume material más breve y rápido. demás, pero algo Sí. que les digo, por favor, hasta viendo la cámara se los digo, sí, escúchenlo, el programa completo en las plataformas de audio, o véanlo en YouTube si quieren, porque tiene mucho más contexto y a veces las ideas cortadas se sacan de contexto y pierden Sí. información o se vuelven poco interesantes. Entonces hay algunos comentarios luego de, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es que no escucharon la idea completa, ¿no? Claro. Es como un anzuelo el TikTok. Exacto. Pero escuchen los programas completos. Muchas gracias, Diego. Exacto. Yo soy Oscar Roa y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio Ajá. de esta bonita plática. No de cinéfilos, de cinéfilos, ¿eh? Exacto. No de cinéfilos, sino de gustosos de Exacto. cine. Y corte.